Muy buenas tardes, estamos a punto de iniciar un seminario del mundo VFX en el cual estaremos hablando acerca de las divisas, de cómo operar en el mercado de Forex. Así que, por favor, a los inscritos, me pueden ir corroborando audio y video para ver si comenzamos de inmediato y así también vamos esperando a los demás participantes que se están uniendo. Perfecto, entonces ya me van corroborando que teníamos audio y video, así que vamos a comenzar con el seminario de hoy, ¿ya? Y como les comentaba, hoy día vamos a estar hablando entonces acerca de cómo operar las divisas. ¿Ok? Los saluda Camilo Celedón, analista de inversiones senior de Mundo IFX. Les voy a compartir la cámara para que también nos podamos ver y así podamos conversar un poquito más acerca de trading y en particular entonces de este mercado que es el mercado de Forex. ¿Ok? Por acá. Entonces ya nos vamos viendo. Como les comentaba, los saludo en este inicio de año 2023. Espero que tengan un excelente inicio de año, les vaya muy bien en todas sus metas, en sus trabajos, con su familia. Les deseo lo mejor y no tan solo por parte mía, sino que de parte de todo el broker de Mundo VFX. Y así también ojalá que sea un excelente año para nosotros en el trading. Si es que ustedes ya son clientes de nosotros o si es que recién están iniciando, la idea de nosotros obviamente es poder apoyarlos en todo. Para los que recién están uniéndose a Mundo VFX, por si acaso nosotros todos los días tenemos seminarios de apertura de mercado de las 9 a las 9 y media de la mañana. Además de eso, todos los días, martes y jueves, tenemos algún seminario de algún tema en específico. Hoy día, por ejemplo, aprende a invertir en divisas. La próxima semana, por ejemplo, cómo hacer swing trading. Otra semana, por ejemplo, no sé, cómo aprovechar las noticias en el mercado. Diferentes tipos de seminarios en donde ustedes pueden aprender nuevas herramientas y nosotros también aprovechamos de compartirle a ustedes este conocimiento. ¿Ok? Así que, como les comentaba, hoy día vamos a hablar acerca de las divisas, el mercado de Forex, el cual es uno de los mercados más líquidos y por ende también uno de los mejores mercados para poder hacer trading. ¿Ok? Así que bueno, ¿qué es el trading en divisas o el mercado de Forex? Bueno, esto sería, permiso, por acá, ahí sí. Ya, entonces, con respecto a esto, lo que nosotros podemos ver es que el trading de las divisas es el mercado más líquido y robusto del mundo, como recién les comentaba. De hecho, ningún otro mercado se compara con el enorme valor de este mercado operado en forma masiva. Ya se considera que en el trading se operan alrededor de 5 billones por día. ¿Ya? Y esta cifra es mucho más grande que lo del mercado tradicional, de las acciones, es mucho más grande. Y además que esto es muy, muy rápido. ¿Ok? Así también el trading de divisas es el acto de comprar y vender monedas. O sea, yo compro euro, por ejemplo, compro dólares, compro peso chileno y así obviamente voy haciendo un intercambio intentando aprovechar esta variación. ¿Ya? En cualquier operación de divisas se debe elegir dos monedas y especular que una subirá o bajará en relación con la otra. Por ejemplo, supongamos que se cree que el dólar estadounidense se fortalecerá en comparación con el euro. Si lo hace, se obtiene una ganancia, si no es así, se sufre una pérdida. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que hacemos nosotros es operar sobre paridades.
euro contra dólar, libra contra dólar, dólar contra peso chileno, euro contra libra, yen japonés contra libra. Ya siempre se van buscando paridades y se espera que una obviamente se sobreponga ante la otra y hay que saber obviamente en qué dirección ir. ¿Ya? Y bueno, Forex o FX es la abreviatura de mercado de divisas que significa Foreign Exchange, mientras que el trading de divisas se refiere al acto como tal de comprar o vender. ¿Ya? ¿Qué es un par de divisas? Bueno, un par de divisas es la combinación de dos divisas que se operan una frente a otra, ¿ya? Y hay un montón de combinaciones. De hecho, bueno, después les voy a mostrar, pero en nuestra plataforma ustedes lo pueden ver, de hecho, separado en tres opciones. Una son las major, que vendrían siendo los pares de divisas mayores, o sea, pares que incluyan a dos divisas importantes. Por ejemplo, euro con libra, dólar con euro, o sea, perdón, euro con dólar, neozelandés contra dólar, diferentes pares que son obviamente grandes, ¿ya? Por otro lado están las minor, que serían obviamente las divisas de pares menores, que generalmente son dos de mediana importancia o una de gran importancia y una de poca importancia, ¿ya? Y por último tenemos las emergentes. ¿Cuáles vendrían siendo las emergentes? Bueno, serían todas las divisas exóticas, como por ejemplo el dólar peso chileno, la moneda húngara, el real brasileño, y no es que sean exóticas porque nadie las conozca, sino porque son de un país en particular y por ende tienen poca relevancia en el mundo completo, ¿ya? Por eso están separadas en estas categorías que son las major, las minor y por otro lado también tenemos las emergentes o exóticas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el euro dólar, que sería entonces el euro contra el dólar, ¿ya? Acá tenemos entonces la paridad. También tenemos, por ejemplo, el yen japonés contra el dólar, tenemos acá diferentes, ¿ya? Así nosotros siempre podemos ir viendo las paridades y así mismo también las podemos ir buscando en nuestra plataforma, ¿ya? Acá les quiero dejar un poquito de información relevante con respecto a algunos datos que suelen mover a las divisas, ¿ya? Acá puse algunos que son más directos con el dólar y la bolsa americana, porque en general son los que más mueven al mercado en su totalidad, tanto a las monedas como también la bolsa, ¿ya? Pero en general, ustedes pueden seguir, por ejemplo, ciertos datos de mercado que afectan en general a todas las divisas. Por ejemplo, todos los datos de IPC de los diferentes países, como por ejemplo IPC de España, IPC de Alemania, IPC de Estados Unidos, IPC de la zona euro, todos los datos de IPC sí o sí van a tener algún efecto en alguna divisa, en alguna paridad. Hay que saber obviamente a cuál le afecta. Si por ejemplo nosotros vemos que se va a publicar el IPC de Canadá, claramente que ese dato le va a afectar al dólar canadiense. No le va a afectar al neozelandés, ni le va a afectar, por ejemplo, al peso chileno, pero sí obviamente al dólar canadiense, ¿ya? Por otro lado también, si se da el IPC, por ejemplo, de Nueva Zelanda, también obviamente que ese dato le va a afectar directamente al kiwi, que sería la moneda obviamente de Nueva Zelanda y por ende le afectaría una paridad como el neozelandés contra el dólar, ¿ya? Entonces, como les digo, todos los datos que tienen que ver directamente con los bancos centrales, o sea, con cómo están, por ejemplo, los precios en el país y diferentes cosas, son datos que obviamente van a afectar a las diferentes divisas, ¿ya? Ojalá siempre en relación con el país cuando se hable de IPC, cuando se hable de desempleo, cuando se hable, por ejemplo, de PIB, ya obviamente es en relación al país en cuestión. Si se da el PIB de la zona euro, ¿a qué le va a afectar obviamente esto? Al euro, ¿ya? Si se da el PIB de Chile, ¿a qué le va a afectar? Al dólar peso chileno, ¿ya? Pero entre estos, como les digo, dejé varios datos que afectan harto, además obviamente de lo evidente de los bancos centrales, ya como les digo, decisiones de tasa, IPC, diferentes cosas, pero que tienen que ver con los diferentes bancos centrales. Acá yo puse algunos más generales, como por ejemplo la nómina de empleo no agrícola, las decisiones de la FED, los informes de inflación, los datos de PIB, también tenemos las ventas minoristas, ventas de automóviles, ventas de casas, todo lo que tiene que ver con ventas, los de producción, PMI, etcétera. Todos estos datos son datos importantes que afectan el mercado y por ende afectan también la cotización de las diferentes divisas. Ya, como les digo, no tan solo del dólar, sino que dependiendo de donde se publique el dato, va a afectar obviamente a la moneda en cuestión. ¿Ya?
Recuerden también, si tienen dudas, me pueden ir escribiendo, me pueden dejar un mensajito ahí también, o sea, me pueden llamar o me pueden dejar un mensaje en mi correo y yo los voy a estar ayudando, obviamente, en materias de trading e inversiones. ¿Ya? Ahora nos vamos a ir al gráfico para revisar un poquito más acerca de las divisas y así, obviamente, que también puedan entender de mejor forma cómo operar el mercado de las monedas, ¿ya? El Forex Exchange, ¿ya? Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, nuestra plataforma. Eso sí, voy a cerrar mi cámara para que puedan ver de mejor forma la página, para que puedan ver también mejor nuestra plataforma. Y los quiero dejar invitados también a algunos seminarios que vamos a estar dando durante esta semana, también durante la próxima, los cuales lo pueden encontrar directamente en la página de mundovfx.com, donde puedan entrar tanto a nuestro blog, en donde todos los días vamos subiendo información acerca de mercado, acerca de diferentes cosas que van afectando entonces al mundo, y también obviamente van a poder encontrar todos nuestros webinars, como por ejemplo el de hoy, Aprende a invertir en divisas. Mañana hay un curso express también para todos que están iniciando recién, también muy bueno este curso express donde podrán aprender acerca de cómo abrir una cuenta de trading, cómo hacer análisis, cómo operar. Va a ser un curso muy rapidito y muy bueno. Ya, y luego ya vamos a tener también de cómo hacer swing trading, primeros pasos, aprende a operar dólar, entre otros. ¿Ya? Así que se pueden ir inscribiendo, no hay ningún compromiso, es totalmente gratuito, es simplemente para que sigan aprendiendo más sobre estos temas. ¿Ya? Entonces, como les comento, voy a cerrar acá mi cámara. Nos vamos a ir acá a nuestra plataforma y quiero que comencemos a revisar entonces qué es lo que qué es lo que nos depara entonces el mercado de las divisas, cómo poder operarlo, cómo poder sacar provecho. Ya, vamos a abrir entonces otro acá, vamos aquí, gráficos, vamos a cerrar aquí varios de estos y vamos a dejar abiertas solamente algunas divisas para que vayamos haciendo análisis, ¿ya? Recuerden que en nuestra plataforma ustedes pueden encontrar todas las divisas en un mismo punto, en caso que no sepan, por ejemplo, cómo encontrar la sigla o algo por el estilo, ¿ya? En ese caso, lo que yo les recomiendo entonces sería meterse acá, miren, fíjense. Bueno, como les explico, nuestra plataforma, para los que recién se están metiendo, nuestra plataforma se divide en tres partes principales. La primera es esta parte donde ustedes están viendo completamente el gráfico. La segunda es esta parte acá a la izquierda, donde pueden ver entonces las cotizaciones. Y la tercera son donde pueden ver las posiciones abiertas y la información de nuestra plataforma, ya de nuestra cuenta. Entonces, si ustedes quieren buscar un instrumento, el lugar indicado es este de acá, donde dice cotizaciones. Ustedes acá pueden buscar cualquier instrumento que se pueda encontrar en nuestra plataforma. Si saben la sigla, si conocen cómo escribirlo, pueden ingresar directamente acá, donde dice buscar, ya, donde sale el cuadrito de texto, y ustedes pueden escribir el nombre del instrumento que ustedes quieren abrir. Por ejemplo, en este caso yo busqué el euro dólar, EUR USD, donde yo puedo, por ejemplo, ver la información del instrumento, abrir una operación, agregar los favoritos o abrir el gráfico. Como pueden ver, yo acá abrí el gráfico entonces del euro dólar. Ya, por ejemplo, si yo quiero ver otro también, puedo escribir acá USD JPY, que sería dólar contra yen japonés. Perfecto, abrir gráfico. ¿Ya? Pero si yo no conozco el nombre del instrumento que quiero abrir, yo me puedo ir directamente a Forex, ya como pueden ver aquí distintas pestañas, y FX vendría siendo el mercado de Forex, o sea, el mercado de las divisas. Y acá yo puedo encontrar todas las divisas que tenemos, ¿ok? Separadas entonces, como les digo, por grupo. Grupo de Major, grupo de Minor y grupo también de emergentes. De ahí ustedes pueden encontrar el par que ustedes andan buscando, ¿ya? Lo que les recomiendo, eso sí, es que no anden tampoco operando todas las divisas. Yo les recomiendo que se especialicen en unas 2 o 3 para que con esto obviamente puedan tener un mejor manejo de la información, un mejor manejo de los análisis y así obviamente tener una mayor asertividad y unas mejores ganancias, ¿ya? Entonces, como les digo, acá ustedes pueden encontrar todos los instrumentos que andan buscando con respecto entonces a las principales divisas, ¿ya? Otra cosa importante también para que lo vayan considerando es que cuando también nosotros operamos divisas,
Ya tenemos también algunos horarios de transacción o horarios que son más líquidos que otros, ¿ya? Por ende es importante también que conozcan la información de cada una de estas paridades. Si ustedes, por ejemplo, quieren operar dólar peso chileno, euro dólar o alguna de estas, es importante que conozcan, por ejemplo, acá dólar peso chileno, como pueden ver, USD CLP, y aquí arriba también me sale USD CLP. Si se fijan, aquí me aparece una I chiquitita de información. Si yo la presiono, me va a aparecer toda la información relevante con respecto a este activo. Y por acá pueden ver que sale horario de negociación. Y si se fijan, me sale el horario por día. O sea que el dólar peso abre a las 8:40, cierra a las 1:45, vuelve a abrir a las 2:45 y termina cerrando a las 5 de la tarde. Luego de eso, abre el otro día a las 8:40. ¿Ok? Y mantiene todos los días el mismo horario, excepto el día viernes, que cierra una hora antes, en vez de cerrar a las 5, cierra a las 4. ¿Ok? Así que, por ejemplo, ahí ya conocen el horario de transacción del dólar peso. Además de esto, también obviamente hay horarios de transacción que son más líquidos que otros, o sea que en realidad el mercado se mueve mucho más. ¿Ya? En ese caso, por ejemplo, el del dólar peso, yo creo que el horario más líquido que tiene en realidad durante las mañanas. ¿Ya? Por ejemplo, durante la apertura, o sea, desde las 8:40 hasta aproximadamente las 11:30, 12 del día. ¿Ok? En ese horario nosotros vamos a ver en realidad los movimientos más agresivos del dólar peso, donde hemos llegado a ver movimientos de 40 pesos aproximadamente. ¿Ok? Eso con respecto al dólar. Si ustedes se van a ver el euro dólar y hacen exactamente el mismo ejercicio, nos vamos a la I de información del instrumento, les va a aparecer también el horario de transacción del euro dólar. En el caso del euro dólar está abierto 24/7, solamente cierra el día viernes a las 6 de la tarde para volver a abrir el domingo a las 7. ¿Ya? Así que el euro dólar es uno de los instrumentos que más rato está abierto para poder operar. ¿Ya? Acá en este caso, por ejemplo, tenemos a la libra contra el franco suizo, el cual también está abierto 24/7 desde lunes a viernes, bueno, desde domingo a viernes casi. ¿Ya? Pero como pueden ver, ahí pueden ver la información, pueden ver a qué mercado corresponden, etc. ¿Ya? ¿Qué otra cosa es importante también saber antes de operar el mercado Forex? Bueno, es importante también saber que este tipo de mercado es también uno de los mercados más baratos para poder operar. Recuerden también que acá en el mundo del trading, tú cada vez que vas a hacer una operación, tienes un pequeño costo por operación que sería el spread, ¿ok? Que es la diferencia entre el precio de compra y precio de venta de algún instrumento. Ya, ustedes nunca que compren algún instrumento o vendan un instrumento van a partir ganando, siempre van a partir en un precio peor, ¿ya? Por ejemplo, es como cuando ustedes van a las casas de cambio y, por ejemplo, no sé, la casa de cambio dice compra dólar, no sé, 8.70 y venta dólar, perdón, compra dólar, perdón, 8.50 y venta dólar, por ejemplo, no sé, 8.70. Entonces, si, por ejemplo, ellos te quieren comprar un dólar, lo van a comprar a un precio mucho más bajo, pero si te venden un dólar, te lo van a vender a un precio mucho más alto. Entonces, si tú compras un dólar, en realidad vas a tener que esperar una gran cantidad de tiempo a poder vendérselo y obviamente obtener una ganancia. Entonces, por eso es que ustedes siempre que entran en el mercado, siempre parten con una pequeña pérdida. ¿Ya? Sin embargo, las diferencias de la casa de cambio con las plataformas de trading es abismante. O sea, ustedes pueden ir a una casa de cambio, comprar un dólar, por ejemplo, como les digo, en 8.70, ¿ok? Sin embargo, si ustedes lo quieren vender ese dólar, se lo van a pagar a ustedes en 8.50. O sea que sí o sí ustedes van a partir 20 pesos más abajo, ¿ya? Pero si ustedes en el mundo del trading, en una plataforma, hacen la misma operación, la diferencia entre el precio de compra y venta va a ser de 50 centavos, 40 centavos, máximo un peso. O sea que si yo entré en 8.55, es muy probable que, por ejemplo, el dólar se encuentre en 8.56. O sea, yo partí solamente un peso o medio peso por encima o por debajo. ¿Ya? Así que es mucho más conveniente también operar en este tipo de plataformas por un tema de costos. ¿Ya? Y por un tema de rapidez también. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo estoy justo mirando el dólar y yo sé, por ejemplo, que el dólar en este minuto acaba de tocar el piso mínimo? Supongamos, esto es un ejemplo.
Supongamos que tocó los 8.45, que no tocaba ese punto hace mucho tiempo, y por ende significa una excelente opción de entrada. Perfecto, compren 8.45, ¿ya? Lo cual lo puedo hacer de inmediato en la plataforma, y de hecho incluso ni siquiera tendría que llegar y hacerlo. Puedo dejar una orden pendiente antes de tiempo, ¿ya? En donde, por ejemplo, yo ya deje estipulado que si el dólar toca ese punto, se compre de inmediato, ¿ya? Entonces, como les digo, también tiene una conveniencia este tema de las plataformas porque ustedes pueden elegir el mejor punto de entrada y además tienen liquidez inmediata. O sea, si ustedes quieren, por ejemplo, cerrar una operación, esa operación se cierra y ustedes ya pueden obtener la ganancia de forma instantánea, ¿ya? Y de hecho, esa operación que ustedes ya cerraron se vuelve totalmente retirable desde el minuto 1. ¿Ok? Así que también eso es muy, muy importante, el tema de la liquidez del mercado y también de poder entrar en el punto más atractivo, ¿ya? ¿Qué otra cosa también es muy importante? Es que, como les decía, por ejemplo, una cosa es también tener la liquidez inmediata, tener un mejor spread, y también es que lo pueden hacer desde la comodidad de su casa. O sea, no es que tengan que ir a una casa de cambio con el dinero en efectivo, comprarlo y llevarse el efectivo a la casa, no. Lo hacen todo mediante una plataforma de forma muy segura. Además, al invertir con nosotros, ustedes están también invirtiendo directamente en pesos chilenos, entonces también se evitan quedar expuestos al tipo de cambio, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué otras cosas importantes para poder operar entonces las divisas? Como les comentaba, es importante también estar muy atento al calendario económico, a todos los datos que se van publicando que tienen relevancia entonces con las divisas. Y esto lo pueden encontrar directamente en nuestra plataforma. Acá arribita aparece calendario. Si ustedes pinchan el calendario, van a poder ver todos los datos que se van publicando día tras día para poder obviamente sacarles el provecho que ustedes quieren, ¿ya? Si se fijan, puedo ver los de hoy, puedo ver los de mañana, puedo ver los de esta semana, los de la semana que viene, y así puedo ir obviamente viendo diferentes datos importantes. ¿Ya? Todos estos datos tienen diferente impacto en el mercado. Hay datos que obviamente no son muy relevantes y hay datos que en realidad generan un fuerte movimiento en toda la bolsa, ¿ya? Y esos datos obviamente pueden servir para generar una excelente opción de inversión y poder ganar un muy buen capital en una cantidad de tiempo muy reducida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo pongo esta semana y me van a aparecer todos los datos que se van a ir publicando. Entre estos, por ejemplo, hoy día se publicó el PMI de Estados Unidos, se publicó también el gasto de inversión por construcción, tenemos también el PMI de Japón. Para mañana tenemos, por ejemplo, también índice de precio del consumidor, también este lo tenemos, por ejemplo, en Francia, tenemos que también en Italia, tenemos PMI de servicio, tenemos también las actas de la FED a las 4 de la tarde del día de mañana. Este dato es muy importante porque mueve mucho el dólar. Así que como pueden ir viendo, tenemos diferentes datitos que en realidad generan muy buenas oportunidades de trading, así que para que estén muy atentos. ¿Cómo poder aprovechar estos datos? Para que también lo entiendan. Estos datos los pueden aprovechar de distintas formas, ¿ya? Lo que sí les tengo que decir es que estos datos tienen una repercusión prácticamente instantánea en la bolsa. Por ende, si quieren aprovecharlos, tienen que tener una lectura muy, muy buena, muy rápida para poder ingresar, ¿ya? Por ejemplo, una de las cosas que pueden hacer es esperar a que se publique el dato, ya como pudieron ver acá aparece una hora de publicación, las 12, las 4, ya diferentes horas. Y cada una de estas horas implica obviamente el horario en donde este dato ya se conoce. O sea, a esa hora en particular se da a conocer el dato o inicia la reunión o pasa algo, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren aprovechar el dato como tal, pueden esperar a que se publique, por ejemplo, son las 12, a las 12 con 30 segundos, a las 12:01, va a aparecer que se va a publicar el dato, ¿ya? Entonces, supongamos que es un dato en donde se espera un porcentaje, supongamos el IPC. Se espera que la variación del IPC durante el mes presente sea de un 0.2. Sin embargo, una vez que se publica el dato, nosotros vemos que el dato es 0.5. Ya, o sea, se esperaba un 0.2, pero resulta ser un 0.5. O sea que en realidad el dato es mucho más alto de lo que nosotros esperamos. ¿Ya? En ese caso, si nosotros vemos este dato, ya lo que significaría sería que habría un impulso sobre la moneda, ya que se vio favorecida con el dato de IPC.
Supongamos que entonces este dato de IPC fue de Estados Unidos. Entonces, el dato de IPC de Estados Unidos está generando mayores presiones a la inflación estadounidense y por ende la Reserva Federal de Estados Unidos podría ejercer nuevas subidas de tasa más agresivas. Por ende, el dólar se apreciaría. Entonces, ahí ya tengo mi lectura del IPC de Estados Unidos, lo vi a las 12.1 y a las 12.2 yo ya puedo estar entrando, por ejemplo, en una compra a favor del dólar para aprovechar el dato. ¿Cuál es el riesgo de operar este dato? Es que si yo espero el resultado, voy a perder gran parte del recorrido, porque el mercado, como les dije recién, actúa de forma instantánea. O sea, el dato se publica a las 12, pero a las 11:55 segundos ya nosotros vamos a empezar a ver que el mercado comienza a tomar una dirección. Entonces, si esperamos el dato, corremos el riesgo de en realidad perder una gran parte del recorrido y no ganar tanto como podríamos haberlo hecho, ¿ya? Pero esa es una forma de operar el dato, esperar entonces a que se conozca la cifra y luego de eso entrar según la interpretación que nosotros hayamos hecho, ¿ya? Otro punto importante también que es importante para operar el dato es que si en realidad ustedes tienen el tiempo de poder estar frente a la plataforma justo cuando se vaya a publicar este dato, ya es en realidad una forma mucho más fácil o mucho más óptima de poder aprovechar esta información. Ya que lo único que tendrían que hacer sería literalmente subirse arriba de la micro en el sentido donde vaya la tendencia. Por ejemplo, si ustedes están esperando un dato que es a las 10:30 y son las 10:27, estamos ahí frente a la pantalla esperando a ver cómo reacciona el dato, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Supongamos que se va a publicar un dato de Estados Unidos o un dato de Europa, ¿ya? Por ende estamos viendo ahora el eurodólar, ¿ya? ¿Por qué? Porque sería un dato que va a afectar de forma, obviamente, directa a esta paridad, ¿ya? Entonces, supongamos que hay un dato de Estados Unidos-Europa y nosotros estamos justo frente a la pantalla en ese momento. Entonces, por ejemplo, el dato de las 10:30 son las 10:27. Entonces yo me pongo frente al gráfico del euro dólar, pongo la temporalidad mucho más chiquitita, por ejemplo en M15, en M5, en M1, que implica obviamente que nosotros vamos a estar viendo las velas en 1 minuto o en 5 minutos. ¿Qué significa? Que cada una de estas velitas, que estas velas lo que me explican es cómo estuvo cotizando esta paridad durante el horario designado. O sea que si yo pongo velas de 1 minuto, es cómo se comportó el eurodólar en 1 minuto. Subió, bajó. Si yo pongo las velas en 1 hora, significa que va a aparecer una nueva vela cada 1 hora de cotización del eurodólar. ¿Ya? O sea que me va a explicar en 1 hora si subió o bajó el eurodólar y así sucesivamente. Cuando yo quiero ver algo instantáneo, ya un cambio en el gráfico rápidamente para ver en realidad qué va a pasar, tengo que poner el gráfico en velas muy pequeñas. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a estar ahí 10:27, 10:28, 10:29 y de repente vamos a ver que va a aparecer una vela gigante. ¿Ya? Pero cuando les digo una vela gigante, es literalmente vamos a ver un movimiento fuerte. O sea, no es en realidad un movimiento chiquitito de un momento a otro. No, estamos hablando de un fuerte movimiento. Por ejemplo, acá nosotros estamos viendo que el eurodólar venía, por ejemplo, muy parejo, ni subía ni bajaba mucho, ni subía ni bajaba mucho, y de repente se publica un dato y ¡pum! Cae muy fuerte el eurodólar, y esto es justamente lo que nosotros esperamos con los datos, que ocurran este tipo de movimientos para nosotros poder sacarle el mayor provecho posible. Entonces, si yo estoy viendo el gráfico y de repente es justo la hora del dato a las 10:30, y yo veo que se hace una fuerte vela verde, más o menos como de esta extensión, entro en compra de inmediato. Ya voy a entrar en la compra aquí y luego de eso que esto siga subiendo, 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 subiendo y apenas que yo vea una muy buena ganancia, me sale. Ya siempre es bueno asegurar en el mismo momento. Ya no se queden con la operación abierta mucho rato, porque así como suben varios instrumentos, también obviamente tienen que corregir luego de las fuertes subidas. ¿Ya? Así que yo les recomiendo eso al menos, que si quieren, por ejemplo, operar acá este tipo de activos, tienen que saber operar rápidamente y salirse rápidamente, ¿ya? Por ejemplo, acá también tenemos al dólar contra el yen japonés, el cual también se encuentra con gran volatilidad. Recordemos que Estados Unidos es uno de los países que más
ha movido su política monetaria, generando fuertes subidas de las tasas de interés. Y por otro lado tenemos que el yen japonés, bueno, en realidad el Banco Central de Japón, ha sido uno de los pocos países que en realidad no ha tocado su política monetaria, la ha mantenido bastante intacta. De hecho, hace poquito vimos algún movimiento de la política monetaria en Japón, pero más que nada de la curva de rendimiento a largo plazo. Pero igual, obviamente, esto afectó porque Japón es uno de los países que en realidad no gusta hacer este tipo de movimientos, prefiere mantener una política bastante conservadora y de hecho le ha traído buenos resultados. Si ustedes se fijan también, acá tenemos al dólar yen que después de fuertes subidas que generó el dólar, ahora estamos viendo una caída bastante abrupta en donde estamos justamente en un nivel de pivot. O sea que si ya rompemos este nivel, lo más probable es que caigamos nuevamente hasta este nivel de acá. Así que ojo con el dólar yen japonés que podría estar presentando también buenas oportunidades para operar. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a echar un vistazo también a ver si encontramos también alguna buena otra opción en alguna otra divisa. Ahora, si ustedes están operando alguna divisa en particular y quieren ver, por ejemplo, cómo analizarla, cómo interpretarla, entonces en ese caso yo también obviamente les puedo dar una ayudita y lo vamos viendo. Así que si quieren me van dejando un mensaje, ¿ya? Pero, como les venía comentando, para poder operar divisas necesitan entonces tener algunas divisas en particular que les llamen la atención. Ya la idea es que no sean todas, sino que sean un par, unas 2 o 3 divisas, para que así ustedes puedan poner más atención, para que así también puedan tener unos mejores análisis y esto les traiga mayores beneficios, ¿ya? Entonces, ¿qué les diría yo con este tema? Uno es que elijan unos pares de divisas que a ustedes les gusten, ¿ya? Para que no estén analizando todas, sino que tan solo unas 2 o 3 para que tengan un mejor análisis sobre ellas, ¿ya? Lo otro es identificar cuáles serían las noticias y cuáles serían también, por ejemplo, las diferentes movidas del mercado que afectan a la divisa en particular que ustedes están viendo, ¿ya? Y por otro lado, otra cosa importante que también tienen que prestar atención es a los niveles, ¿ya? Los niveles técnicos. Y eso es muy importante porque no es tan fácil llegar y hacerlo, tienen que aprender obviamente a analizar de buena forma el mercado, a tener obviamente niveles de pivot que sean, por ejemplo, atractivos para poder obviamente entrar y salir del mercado, ¿ya? Entonces, ¿cómo marcar, por ejemplo, estos niveles? ¿Cómo marcar estos niveles de soporte y resistencia de buena forma para que puedan tener, por ejemplo, buenos resultados o puedan obviamente entrar en puntos inteligentes? Para eso vamos a necesitar una herramienta que podemos encontrar acá a la orillita que se llama acá línea horizontal. Ya se van primero a líneas y luego línea horizontal. Una vez que hayan hecho clic en línea horizontal, lo que van a hacer es buscar un punto, ya buscar un punto, por ejemplo, del activo en donde nosotros veamos un punto mínimo o un punto máximo muy marcado, ¿ya? Por ejemplo, nosotros acá estamos viendo un punto máximo que está solitario acá arriba, que fue cuando llegó sobre los 1000, y en este caso, por ejemplo, si yo lo marco, ya queda de inmediato entonces ahí marcado en el gráfico este nivel entonces de punto que llegó a los 1060. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran operar acá, lo que yo les recomendaría sería que comiencen, por ejemplo, con una de estas líneas, ya marcando los niveles mínimos y máximos más notorios, y una vez que ya tengan los niveles mínimos y máximos más notorios, ya yo ahí les recomiendo entonces comenzar, por ejemplo, a establecer niveles de compra o niveles de venta justamente cuando estemos tocando estos puntos. ¿Ya? Ahora les voy a, por ejemplo, enseñar a cómo poder copiar esta línea y así poder, por ejemplo, ir identificando esto de forma más rápida y lo cual les va a evitar, obviamente, mucho trabajo. ¿Ya? Así que se las voy a ir dejando marcadas también para que vayan echando un vistazo. Miren, una vez que ya tienen una línea marcada, tienen que mantener presionado el botón de control, ¿ya? Y una vez que tengan presionado el botón de control, lo que tienen que hacer es presionar clic
en la línea, ¿ok? Y arrastrarla, ¿ya? No, no solamente un clic y luego arrastrar, no, mantener el clic y arrastrar. Entonces, mantenemos presionado el control, ¿ya? Nos ponemos sobre la línea y la arrastramos con un clic. Y como pueden ver, la línea se duplica de forma instantánea, ¿ok? Entregándome entonces la facilidad de poder ir poniendo varias de estas nuevas líneas, ¿ya? Y así puedo ir marcando muy buenos niveles de soporte, muy buenos niveles de resistencia para tener una mejor operativa, ¿ya? Así que vamos a marcar también acá algunos niveles de mínimo. Tenemos acá uno, vamos a marcar otro, por ejemplo, que tenemos acá también abajito. Ya vamos a ir marcando acá algunos niveles. Ya como les digo, comenzamos con todos los niveles máximos y mínimos más notorios. Eso es lo primero. Una vez que ya tengamos todos los niveles máximos y mínimos más notorios, ya comenzamos a estipular si tenemos alguno entre medio, por ejemplo, que no sea quizás de tanta magnitud, pero que sin embargo implique un buen nivel de soporte o de resistencia. Ya vamos a dejar marcado también este. Y por acá vamos viendo si hay algún otro nivel interesante entonces también. Por acá creo que tenemos otro, como los 977. Y por acá vamos teniendo otros también entre medio, fíjense. Ahora lo estoy viendo en velas de 15 minutos para buscar entonces otros niveles de soporte y resistencia que podamos detectar. Por ejemplo, acá no tan solo tenemos el del 858, sino que también tenemos este que está un poquito más abajo que el 851, así que el área de pivot es un poquito más grande. Ya acá también, por ejemplo, tenemos que el área de pivot también es un poco más grande entre los 1000 y los 997. Ya, y acá abajito también tenemos, por ejemplo, algunos otros puntos importantes que también podrían ser de pivot. Fíjense que, por ejemplo, acá tenemos este punto entre medio, en el cual también ha rebotado antes, que sería más o menos los 907, 908. Ya vamos a dejarlo ahí también marcado. Entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, varios puntos marcados en el dólar peso, lo que significa que lo ideal siempre va a ser estar comprando, vendiendo cerca de estos niveles que están marcados con una línea roja. ¿Ya? Y como se dan cuenta, estamos justamente en ese punto ahora, estamos ahí entre los 8.54, 8.48, los cuales podrían ser muy buenos puntos para estar entrando, por ejemplo, en compra de cara a una recuperación del dólar. Ya ahí depende un poquito de lo que ustedes anden buscando, pero yo creo que en realidad está muy atractivo para entrar en compra en el dólar, sobre todo porque estamos en un punto donde varias veces ha rebotado y luego ha alcanzado niveles muy altos. Fíjense acá, por ejemplo, que la vez pasada cayó el dólar hasta esta zona de los 8.55, 8.54 y terminó subiendo hasta los 9.97. Luego de eso vimos otra bajada hasta este punto en donde, bueno, tocó casi este nivel que tocó acá a los 8.82 más o menos y terminó subiendo nuevamente muy alto y ahora nuevamente lo tenemos en este punto y esperamos que quizás pueda tener una recuperación también bastante atractiva. ¿Ya? Así que ojo también, como les digo, con el dólar peso, tiene muy buenos niveles, estamos en un punto mínimo, el cual puede significar también una muy buena oportunidad para estar operando. ¿Ya? Si quieren ver, por ejemplo, también otros instrumentos para que vayamos viendo también algunos niveles de soporte, algunos niveles de resistencia, podemos echar un vistazo también, por ejemplo, al euro dólar. Vamos a mirarlo, vamos a ponerlo en gráficos un poquito más grandes, gráficos de una hora, para que podamos ver en realidad así presenta o no también alguna buena opción de inversión. ¿Ya? Así que vamos a darle también acá un vistazo para ver qué tal se está comportando. ¿Ya? Vamos a darle acá al euro dólar. Con respecto al euro dólar, también vemos fuertes caídas, más que nada por datos de IPC mejores de lo esperado en Alemania, lo cual le quita presión al Banco Central Europeo para seguir subiendo las tasas de forma agresiva. Ya recordemos que el Banco Central Europeo estuvo avisando que quieren actuar de forma agresiva, que necesitan obviamente ver también medidas drásticas para que veamos un retroceso importante en la inflación y así poder volver a la normalidad lo antes posible. ¿Ya? Así que ojo también ahí con el Banco Central Europeo que podría ir bajando sus expectativas con respecto a la inflación, con respecto a las subidas de tasa, lo cual, como les digo, podría implicar entonces movimientos bajistas en el euro, ya que no tendría que ser tan agresivo el Banco Central de Europa. ¿Ya?
Entonces, niveles atractivos acá en el euro dólar, vamos a ir marcando también, los vamos a marcar primero en velas diarias, pero fíjense acá que después de esta fuerte caída que tuvo el euro dólar, estamos viendo la luz, por decirlo de alguna forma, y ha estado recuperándose bastante. Ya vamos a marcar entonces líneas horizontales para ir marcando entonces niveles de mínimo, niveles de máximo, que puedan significar también una buena opción de inversión. Ya vamos a ir marcando entonces estos niveles. Vamos a ir marcando acá para ver si vamos encontrando entonces buenos niveles de pivot. Ya acá estamos marcando de a poquito algunos niveles. Tenemos acá algunos otros, un poquito más abajo ahí, y tenemos quizá otro un poquito más arriba igual, que sería más o menos como por este punto, que acá también hay algunos niveles de pivot. Vamos a marcarlo igual. Sigamos buscando entonces algunos otros. Acá tenemos otro. De hecho, hay otro que estamos muy cerquita ahí. Vamos a dejar marcado solamente ese, pero el otro estaba marcado muy cerquita. Acá tenemos otro. Por acá deberíamos tener uno igual. De hecho, acá también deberíamos tener uno aproximadamente. Tenemos otro más abajo que vendría siendo aproximadamente este nivel, incluso más abajo. Yo diría que este nivel, ya que está muy atractivo también. Y de hecho tenemos otro más abajo, tenemos otro nivel ahí. Ya fíjense que hay varios datitos ahí, o sea, varios puntos ahí que también son muy atractivos. Tenemos más datos acá también, o sea, más puntos mínimos. Vamos a seguir marcando. Vamos a acercarnos más un poco al día a día de hoy, a ver si encontramos mayor información. Pero yo creo que por ahí en realidad estamos ya bastante certeros con la cantidad de niveles que hemos estado encontrando. Yo lo dejaría por ahí en realidad, quizás marcaría este de acá. Vamos a ver en realidad si en velas de 15 minutos es un nivel más atractivo. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Acá en 15 minutos tenemos un montón de información más. Así que encontramos obviamente una mayor cantidad de soporte y de resistencia, como por ejemplo en este punto, y como por ejemplo este punto de acá, que está muy bueno, pero también este punto de acá, que también está muy bueno. Ya como pueden ver, tenemos como puntos por arriba y puntos por abajo, así que vamos a dejar ahí marcada como una media, ya como por ahí. Pero están muy buenos estos niveles y a la vez también tenemos este otro punto de pivot que está en ese punto y este otro punto de pivot que está también en este punto, ¿ya? Y de hecho acá tenemos varios, tenemos este en primera instancia y tenemos este también en segunda instancia que pegan ahí varios niveles. Vamos a dejarlo acá y el máximo. Perfecto, entonces ahí tenemos bien marcado el euro dólar con varias zonas de pivot. Como pueden ver, de hecho esta zona la respetó muy bien, cayó fuerte, llegó hasta este punto, estuvo rebotando. Entonces, como pueden ver, la idea no es tan solo operar divisas porque, por ejemplo, hoy yo creo que está subiendo, creo que está bajando, sino que hay que llevarlo también con un tema técnico, hay que llevarlo también con noticias. Y para las noticias, como les digo, pueden ingresar, por ejemplo, a Investing, ¿ya? En donde van a poder encontrar, por ejemplo, información acerca de acciones, acerca de divisas, acerca de calendario económico, un montón de cosas. Así que también los quiero dejar invitados. Y recuerden también que si quieren revisar también, por ejemplo, información acerca de temas más nacionales, por ejemplo, sobre el dólar, pueden entrar, por ejemplo, a EMOL, al diario financiero o a diferentes, por ejemplo, páginas donde podrán encontrar información acerca del dólar, podrán encontrar información acerca de otras cosas. Por ejemplo, acá en EMOL, el día de hoy yo presenté también una pequeña reseña acerca de cómo nosotros vemos el dólar, cómo se podría estar moviendo, cuáles son los factores que lo afectan. Así que también nos pueden encontrar en los diarios, como les digo, casi todos los días que estamos publicando, tanto en EMOL, en el diario financiero, incluso en Bloomberg, ya que es uno de los medios comunicacionales de economía más importantes del mundo. ¿Ya? Así que tienen que combinar las noticias, tienen que combinar el aspecto técnico, soporte, resistencia, también puede ser, por ejemplo, algún indicador como el estocástico, como el RSI, que los pueden ir ayudando entonces a tomar decisiones de inversión. ¿Ya? Así que más que nada eso con respecto a las divisas, recuerden encontrar algunos pares que les gusten. Yo les recomiendo el dólar peso chileno, les recomiendo el euro dólar y les recomiendo el neozelandés o el dólar contra el yen japonés, ¿ya? Que también suelen ser paridades que se mueven bastante.
¿ya? Identifiquen cuáles son las noticias, IPC de Chile, IPC de Estados Unidos, IPC de Nueva Zelanda, nóminas de empleo no agrícola, desempleo, ventas, ¿ya? En general todos los datos que afectan a la cotización de esto, y también vayan marcando niveles y utilizando indicadores para poder obviamente asegurarse que sea una inversión aún más inteligente. Y lo más importante de todo, obviamente, buena gestión del riesgo. No operen si es que su riesgo en realidad no es tan atractivo versus la rentabilidad que van a buscar. ¿A qué quiero llegar? Por ejemplo, si yo quisiera comprar ahora euro dólar, compraría en este punto más o menos, con un stop loss aproximadamente en este nivel y un take profit aproximadamente en este nivel que está acá, ¿ya? Entonces, si yo dejo esta operación, como pueden ver, estaría entrando en el 1.0529 con un stop loss en la zona del 1.0495 y un take profit en la zona del 1.06509. Si ustedes se dan cuenta, acá con un lote, yo arriesgo 290.000 pesos y voy a buscar 1.042.000. O sea, voy a buscar en realidad un montón de ganancias al lado de lo que yo estoy yendo a buscar de stop loss. Incluso, por ejemplo, si yo dejara un stop loss más largo en la zona del 1.049, 1.048, vamos a dejar acá, yo arriesgaría 419.000 pesos. Aún así, mi ganancia seguiría siendo más del doble. ¿Ya? Lo importante es que su gestión del riesgo siempre la identifiquen acá abajito. Una vez que ustedes pongan stop loss y pongan take profit, fíjense siempre en esto, que su nivel de riesgo sea menor a la mitad de lo que ustedes van a buscar de ganancia. Si en realidad estos dos números son muy parecidos, yo les recomiendo no entrar. ¿Ya? Lo ideal es que siempre entremos en puntos donde la ganancia potencial sea mucho más atractiva que el riesgo que nosotros podríamos asumir. ¿Ya? Así que es por esto que yo les recomiendo entonces siempre medir su riesgo con esta herramienta del stop loss del take profit, porque pueden obviamente ver de inmediato a ciencia cierta si es una operación provechosa o si en realidad es muy, muy riesgosa. ¿Ya? Así que recuerden también identificar estos parámetros. Así que eso, chicos, y recuerden, por último, les quiero dejar la invitación a nuestro canal de YouTube, en donde podrán ingresar, por ejemplo, a nuestro canal de Mundo VFX, ¿ok? Pueden ingresar acá arribita a Mundo VFX y podrán ver entonces todos los videos que nosotros estamos subiendo. Ya, por ejemplo, acá tenemos aperturas de mercado, qué esperar del mercado para el 2023, psicología del trading, cómo invertir en ETF, criptomonedas, qué esperar del dólar. Tenemos un montón de seminarios. También tenemos algunos técnicos, como por ejemplo, aprende a utilizar el RSI, el estocástico, el MACD, las bandas de Bollinger. Así que van a poder aprender esto y mucho más. Así que eso más que nada, espero que les haya gustado el seminario, que hayan aprendido a cómo encontrar las divisas, cómo analizarlas, cómo operarlas. Como les digo, tienen en general un muy buen horario de transacción, generalmente 24/7, y además que también es muy líquido. O sea, como les digo, ustedes van a poder abrir transacciones, cerrar transacciones de forma muy, muy rápida y así también van a poder ver buenas ganancias. ¿Ya? Así que eso, les dejo un abrazo cordial, espero que tengan un muy buen inicio de año, nos estamos viendo en un próximo seminario de Mundo VFX.